persona como la que está al frente de la corporación y el entusiasmo que existe entre todos ellos. Que es el barranco de Guayadeque, ¿no? Más bonito que el casco Agüimes Pueblo y que el casco de Ingenio Pueblo, ¿no? Pues digamos, cuando voy a Arinaga, es que ya no tengo punto de referencia en Arinaga, tengo que preguntar, ¿y eso? ¿Qué casa era la que estaba allí? ¿Qué? De poquitas casas que había en Arinaga, ahora, y no digamos el cruce Arinaga, es decir, que el municipio de Agüimes ha crecido una barbaridad, sobre todo Arinaga es que no lo conoce nadie. Ser pintor por mi tenacidad, por mi voluntad, pero mi padre difería mucho de mi deseo de ser pintor. ¿No? Siempre me decía que esto eran mayangadas, que había cosas más importantes, que estudiara, que un pintor. Pues prácticamente antes la idea del pintor estaba muy conexionada, muy relacionada con una vida de bohemio, de gente que no le gustaba mucho trabajar. Cuánta amargura y dolor, cuando el sol se va ocultando, una barbaridad, y se muere lentamente, brota de mi alma, y cruza un alma doliente, y en el atardecer, llegó pues la penitente, llegó y su alma arrepentida, voló muy lejos de esta vida, se fue en Chiqueja tímidamente, y en una noche callada se oye un canto de dolor, una alma triste y perdonada, toda de blanco, canta el amor.
programa de nuestra gente en el día de hoy se ha trasladado al cruce de Arinaga para hablar con un hombre que tiene 60 años de edad, está casado, tiene 3 hijos, es empresario, nació en el mismo cruce de Arinaga, hace el número 4 de 10 hermanos y ha transitado durante estos 60 años que tiene prácticamente todo lo que es la geografía de Agüime, porque nació en el cruce de Arinaga, estuvo viviendo en Espinales, Agüime, Lomo Los Mireles, Montaña San Francisco, un poco más abajo. O sea, toda esta zona la conoce él al dedillo. Digamos que es uno de los fundadores del cruce de Arinaga y de Llano Prieto. Ha visto nacer este barrio ya grande. Pues con este hombre, con esta persona, en la noche de hoy vamos a intentar hablar pues todo eso, un poquito de empresario, del pastoreo, del cruce de Arinaga, del Llano Prieto, del Lomo Los Mireles, de Agüime, cuando él llegó, que es lo que había. Él no es otro sino don Manuel Guedes López, más conocido, porque seguramente habrá muchos Manuel Guedes, pero si le decimos que es Manuel el Pastor, todo el mundo sabe ya de quién estamos hablando. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. ¿Y por qué lo de pastor? Mi abuelo pastor, mi padre pastor, mis hermanos, nosotros. Pues cuando chicos, todos estábamos nada más que lo de pastor, todos somos de pastor. ¿Con ganado grande? Con ganado. Mi padre estaba de pastor con doña Agustina, con doña Pino, después con don Bruno, y terminó otra vez después con doña Agustina, con doña Pino terminó mi padre ya de pastor, y después otro un ganado de él. Y nosotros también teníamos mi padre por un lado de pastor y nosotros con también ganado nuestro. Y después mis hermanos, mira, sí, Pancho de pastor con don Juliano, Fermín con el ganado, que Fermín ha estado siempre alrededor de los animales. Después empezamos a ir dividiendo y fuimos ya echándonos cada uno por el camino de él. Ya, cada uno cogiendo su camino. A medida que fuimos ya saliendo ya. Pero todos se han quedado con ese... De pastor, sí. De pastor. Sí. Es decir, tu hermano Juan el Pastor, sí. Antonio el Pastor. Todo, ahí no se escapa, sino todos los pastores. Menos las hembras. Las hembras también, se lo dicen algunos también, sí. Eso está así. Porque los demás, todos los demás, quizás Diego, tu hermano Diego. Menos, pero también estuvo muchos años de pastor Diego, los Corrales con los Quevedos. Diego también jaló por el ganado. Sí, pero que te digo que parece que no es tan conocido como el pastor, ¿no? Porque todos ustedes... Juan, el único que no estuvo con el ganado era Juan, por lo malo que era para las peleas del ganado. Y resulta que pastor, mira, ahí lo tiene hasta con el nombre por ahí. Por eso te digo que quizá tu hermano Diego no tiene esa cosa de pastor, ¿no? Porque todos los demás tienen... en la coletilla, sí. Manolo está pastor, pastor. Y Diego está ahí. Y Diego parece que no está, no tiene eso, esa coletilla, ¿no? de pastor. ¿Naciste en el cruce de Arinaga? En el cruce de Arinaga, sí. Un poquito más abajo del cruce de Arinaga, en el barranquito, donde está el puente, está aquí abajo. Un poquito ahí salía en la carretera y ahí había unas casitas de lo que había antes, eran unas casas buenas, eran unas casas que había ahí de ladrillo y techadas con hierro y cemento, sería, o hierro y cal, sería. Porque cuando se tiraron, había unas esterillas de hierro dulce y se vieron cuando las tiraron. Eran unas buenas casas. Es donde hoy se está haciendo el polígono nuevo, el polígono industrial nuevo, al lado de Llano Prieto. Sí, es que está ahí en el centro, yo podía mirar y a ver si puedo saber dónde estaba la yo me acuerdo ver una fila de casa, pero ya derrumbada por esa carreterilla de tierra por un poco. Pues la tercera era la nuestra, que primero estaba Lolito, después Danielito para descanse, los Vélez, estaba allí Danielito. Antiguamente, cuando en aquellos años, Anita Sánchez, hay una Anita Sánchez ahí que vivió ahí en esos años, en los años que yo nací, cuando estaba chiquitito. ¿Y cómo era todo esto? ¿Cómo era Cruce de Arinaga antiguamente? Todo cercado. Date cuenta que nosotros vivíamos allí y de ahí mi madre los mandaba a la tienda del cruce, que el cruce de Arinaga no se le decía cruce de Arinaga, sino el cruce, la tienda del cruce, que era Finita y Margarita Torres. Pues después más tarde ya vino a venir ya a la tienda de Juanito Florido, donde estaba aquello de Carlos hoy, vino más tarde, le decíamos la tienda del centro. Pero todo, ahí no se decía cruce de nada para nada. Todo era cruce. El cruce, la tienda del cruce. Ve la tienda del cruce y comprar. Ya también estaba la tienda de los Sánchez. De Antonio Sánchez. ¿También iba a comprar allí? También íbamos a comprar también abajo, pero más tarde ya. Nosotros más pequeñillos aquí arriba,
ya venimos a comprar aquí a la tienda del cruce. De allí, es decir, ¿a qué edad? Que también había el bar Peña de hoy, estaba de la casa Gregorito, un poquito más abajo en aquel hoyo, estaba una caseta de madera y chapa y esa cosa, y era el bar Peña allí. Y vivía, Paquito Peña vivía allí. Allí vivía. En aquel hoyo allí. Que después se hizo la carretera de los Correllos y le hicieron el bar a él allí. Pero eso fue ya más tarde ya. La carretera de los Correllos, que era de tierra. De tierra, sí. Pero salía por detrás, por donde estaba hoy la guardería, salía la carretera de los Correllos de tierra. Y después la mudaron por abajo. Lo que era el fronte de la guardería era la carretera de los Correllos. Sí, por detrás. Y ya eso fue más tarde, eso fue ya... Y por aquí no había carretera, toda la carretera que eran pistas de tierra. Tierra, esta carretera sí estaba asfaltada. Esta Wimmer sí, bueno, desde cuando yo me acuerdo, ¿sabes? De lo que yo me acuerdo. Ya estaba asfaltada. Sí. Ya. Yo me acuerdo de algo hasta el año 49, cuando nosotros vivíamos allá, y cuando nació mi hermana Julia en el año 50, yo me acuerdo de lo de los Prietos, que vivíamos solo en los Prietos. Pero claro, todo era nada más que cuarterías y chozas, nada más. ¿Los cercados que era de secano o era plantado? Plantado, cultivo, plantado, cultivo. Que en esos años, en los antiguos años, plantaba doña Agustina. Es que estoy hablando para atrás, ¿eh? Doña Agustina y doña Pino plantaban en lo de... que esto era aquí solo una finca sola, de don José Melián, el padre de doña Pino y doña Agustina. Después partieron 2 semanas y cada uno cogió la mitad de la finca, que era doña Pino y doña Agustina. Que después, más tarde, doña Agustina le vendió a los Calderines, y después doña Pino a Pilche y lo que vendió por ahí para el Cabildo, fue más tarde ya. Pero eso, y era tomatero. Tomatero, todo tomatero. Aquí no había nada. La tienda Finita y la tienda y la casa Gregorito y aquella yosita abajo de Peña en el hoyito que hay. Porque te cuento que después el molino vino a ser más tarde. Cuando se vino a construir el molino por allá al Bar Pepe, vino a ser por ahí por los años 50 y algo ya. Creo que 52 o por ahí. No sí, sé. Sí, vino a ser el molino después ya. Pero Finita que vivía también en la casa que estaba hoy. En la casa que estaba hoy, en la casa que estaba hoy. Oh, pues mira, Finita lleva tiempo, ¿eh? Toda la vida ahí. Nosotros, pero desde muy chico. Todavía pregunto a la Finita si se acuerda cuando mi hermano Juan le pedía una caja de guisarros, no sabía si cigarros sino guisarros. Ella cuando hacemos los cuentos ya hace pocos años, se está allá, fue tan que edad ya tiene Juan, si lo fuimos para hoy en el año 50, y Juan, y eso fue antes, y Juan hace unos 44, que edad ya tiene ese volcón, venía a comprar guisarros a la Cafinita. Sí, entonces yo me acuerdo de cómo... Finita, Gregorito y Peña son los más viejos. Los más viejos que había, sí. ¿De allí? Sí. Porque prácticamente a toda la gente que hemos entrevistado del Cruz Arinaga nos habla de esas 3 personas en concreto, ¿no? Sí, es que no había más nada. Y lo que había, y los cultivos, la gente que vivía en los cultivos, sí. Porque te cuenta que venía gente de Agüimbe, ahí vivía los Prietos allá atrás, venían ya en esos años. Chanito, el abuelo de este que estaba en el ayuntamiento, de Llano Sánchez. De Chano. ¿Por qué Llano Prieto o por qué Espinal y por qué Espinal o Llano Prieto? ¿Por qué se le dice...? Llano Prieto antes era toda la costa está aquí. Aquí, nosotros estamos aquí en Llano Prieto. Todo esto era Llano Prieto, el Cruz Arinaga era Llano Prieto. Y los Espinales era allá donde estaba la tienda de Sánchez era Espinales. Y más bien para allá, montañitita allá era Espinales. Y los Prietos, donde estaba la almacén de Prieto. Y ya Espinales era la montañitita aquella allá. Pasando a lo mejor... Donde está lo de Valerón. Sí, pasando la autopista. Aquello era lo que eran los Espinales. Lo que hizo mudado un poquito para acá. Ajá. Y entonces todo esto era Llano Prieto. Llano Prieto, sí. ¿Y por qué entonces después le llamaron Cruz Arinaga? Cuando Cruz Arinaga cambió, cuando ya Donás empezó, sabes tú que después ya empezó a subir, empezó a venir esto, y entonces el cruce. Y en los años que yo fui al cuartel, que fue en el 64, ahí en ese sitio se cambió Cruz Arinaga. Yo creo que el nombre Cruz Arinaga se lo debemos a Donás, creo yo. Yo no he podido encontrar a más nadie y le ha dado vueltas, 1000 vueltas a la cabeza a ver quién escribió, quién fue el que puso Cruz Arinaga. Sí, por cierto... Porque es que esto se decía el cruce. Y es cierto porque yo recuerdo ver escritura de esta zona de aquí, que era de los Calderines y que era de Doña Pino, de Doña Agustina, no sé de quién era. Primero doña Agustina por la zona norte y Doña Pino por la zona abajo. Bueno, pues lo que esta parte de arriba decía trozo de terreno en Llano Prieto. En Llano Prieto, es que escritura vieja, ¿sí? ¿No? Escritura Llano Prieto. Aquí decíamos, aquí un poquito más arriba, donde están los colegios, decíamos Pico Viento, por ahí las Chozuelas, pero era
Todo Llano Prieto, el nombre es Llano Prieto. Toda la gente aquí nacimos. Yo tengo el nacimiento en Llano Prieto. Y mira tú que nací ahí. Sí, naciste de aquí a 200 metros. 200 metros de allí. Sí. Hijo, Llano Prieto. Sí. Una cosa curiosa, ¿no? Sí. Que Eso poco a fue, poco, sí. con el venir de la gente, se fue cambiando, ¿no? se cambiando. Y ya no se ve, ya. Menos mal que está por ahí la agrupación folclórica y los que los Llano Prieto. a ver si podemos aguantar ahí, que no se vaya el nombre, escape ¿no? ese nombre, ¿ves? Es una pena, ¿no? Es una pena. Una pena que un terreno grande, porque mira que esto es grande, y que se ha ido perdiendo poco a poco. Hombre, Yo le he dado 1000 vueltas a la cabeza. ¿Ves cuándo se puso? ¿Qué día fue cuando se llamó Cruz de Llanaga? Tampoco he hablado con nadie. Este tema no lo hemos puesto de curiosidad ahí a saber, ¿no? Sino se ha ido dando las cosas ahí. Está. Sí. Pero ahí tenemos a Luis Benítez, nuestro amigo Luis Benítez, que nos guarda el nombre de Llano Prieto. Sí. Manolo, en estos 60 años, ¿en qué trabajas? ¿En qué has hecho? De Yo sé que has todo. trabajado mucho. Ya meditante de pastor. Yo trabajé de todo. ¿Viste? Bueno, antes la juventud, sabes tú que era siempre todo trabajar nada más, trabajar. Pero claro, fue saliendo fue apareciendo la evolución, se puede llamar, ¿no? Y entonces empezamos ya a irte moviendo. Tú sabes cómo empezó Cruz de Llanaga o la gente a las escuelas o algo, eso no sabes algo. Sí, ¿Sabes algo? Con Doña Censa. Sí, Empezaron con Doña Censa. Un poquito antes. Sí, con Munguía, dice que Sí, también Fabián Munguía, sí. Fabián Munguía, que sí tenemos la gran oportunidad. Y tenemos que decir, oye, con letras grandes, coño, Fabián Munguía, el profesor de educación en esos años, dar bachillerato, Fabián, a la gente de aquí, eso creo que es un valor terrible. Sí, Aparte que Fabián iba a estudiar a Sardina, a la academia, y después por la noche lo daba clase a nosotros ahí de bachiller. Eso, primero cultura general un poquito, y entonces... Y después daros clases de bachiller. A mí me han comentado que mucha gente aprendieron a leer y a escribir gracias a Fabián. Sí. Yo aprendí un poco. Bueno, poco no, los 2 meses de clase. Usted no se acuerda del campamento de la Falange, ¿no? No. Cuando se abrió la escuela aquí, la Escuela Nacional, muy paralelo, creo que fue en el año 56, me parece, por ahí atrás fue, se abrió un campamento de la Falange en el Cruz de Llanaga. Y entonces la Escuela Nacional recogía a los nacidos del 44 para acá. Pero los nacidos de ahí para atrás, 43, mi primo Manolo, los fotógrafos, yo mismo fui al campamento de la Falange, 2 meses. Pero hay que ver que en 2 meses lo que la Falange nos enseñó, era un campamento de la Falange española tradicionalista. Y habían 2 profesores ahí, pero que eso fue enorme. Enseñaron a leer y escribir, enseñaron a formarlo, porque te cuenta que no sabíamos nada, éramos analfabetos, con 13 años arriba cogote, que tenía Manuel, sin saber nada, ¿eh? Y te enseñaban a leer, a sumar, restar. No sé si lleguemos a llegar a la división. De la división me acuerdo después de practicarlo con Fabián, que nos enseñó mucho. Con Fabián aprendimos muchísimo. Pero ahí en el campamento, una formación, pero en 2 meses, terrible. Porque nos enseñaron a hacer el abecedario con las manos, para después ponernos a distancia y hacer traducciones de la cartilla. Y haciéndolo con las manos, todo el abecedario. Y más, enseñaron hasta leer, hasta aprender poesía de memoria. En 2 meses no sé cómo se las apañaran para enseñarlos a que lo que era muy práctico, porque claro, para escribir tenían la habilidad de que escribíamos en libretas de cuadro. Entonces, ¿qué pasa? La A, hacemos la O y después le hacemos una rayita y el palito. Todas las letras allí se basaban todo en los cuadros, todo. Y Manuel fue aprendiendo ahí. Y ahí aprendí mucho, aprendí bastante. Y después... ahí vino Fabián. Después ya salió Fabián. Ya al mismo tiempo ya salía don Antonio Breni en Sardina. Alguien iba allá, Fabián iba allá a don Antonio Breni en esos años. Mi hermano Fermín iba a cada Carrito, al Barranco Balo. Pancho a Carolita, aquí ahí mismo al lado también que estaba Lolita, la hermana Meletocito. Dale esas clases que daba. Y Fabián arrancó los Prietos. Empecemos a estudiar. Como Fabián estudiaba allí, nos fueron buscando y nos fueron metiendo a bachiller. Manolo, el fotógrafo, también estuvo conmigo haciendo bachiller, Cándido. Hubo un grupo ahí, Pancho Martínez, un grupito ahí que hicimos el bachiller ahí con él. Que eso, que amigo, que había que tener valor, ¿eh? Fíjate cuenta que ya enseguida empezó. El bachiller empezó en el 57, que esto tenía que haber empezado, Fabián por ahí por el 58, sería el 60 por ahí. Cuando iba en el 64 al cuartel, ya yo tengo ya 2 años de bachiller ya, en el 64, fíjate. Libre, que eso se hacía libre, y después fuimos al Pérez Cardó a hacerlo. ¿Dónde fuiste al cuartel? A Olla Fría.
de recluta, después ya para Las Palmas, en Sanidad. Enchufado. Por 4 o por 3 hermanos se elegía, que no me acuerdo si se llamaba, le podíamos elegir sitio, elegir cuerpo, ¿cómo se llamaba? Y de elegir fui a parte de Sanidad. Porque depende de los hermanos. Ya había 3 hermanos que habían servido ya. Pues dependiendo de los hermanos ya tú podías pedir. Elegir el sitio que quisiera ir. Porque si no te hubiesen mandado, ¿sabes ya? A donde tocara. A la Ayun. ¿Sabes yo? Diego fue a Ayun, eso. ¿A Diego fue a la Ayun? Sí. Mi padre me parece que también fue para allá, para la Ayun. Yo estuve en Ayun, sí. O tú un poco para allá, para en Secta y Melilla estuve allá, yo. Secta y Melilla fue donde estuve Diego. En Ayun no, en Secta. En Melilla, allí fue donde se vio Diego. ¿El más viejo es Diego o Pancho? Pancho el más viejo. Pancho estaba escapando por casado, pero tras o por SEMA, que tenía unas enfermedades, pero lo reclutaron. Lo dedicaron para él, más tarde, cuando fue cuartel más tarde. Aparte de pastor, ¿qué otra mira, cosa? O de pastor, o fuiste al cuartel y después... Ya yo después ya el cuartel cambió un poco, cuando salí al cuartel ya me dediqué ya por la cuenta a vender pescado con el Focillo. Juan salió un pico más espabilado y ya vendía pescado. Antes yo iba al cuartel, después ya yo salí, cogí coche de Juan y ya se vende pescado. Después ya de vender pescado a comprar fuconcillo, a comprar después más tarde un camión y a empezar el negocio. Y ahí han seguido siempre con la rumba hacia el negocio. Pero siempre trapicheando, siempre metí un lío, siempre, ¿viste? Un empresario, ¿qué es un empresario? ¿Un señor que gana dinero o un señor que tiene locura en la cabeza? El que está loco en la cabeza, ¿viste? ¿O las dos cosas? Las dos cosas. No, pero antes que te metes, la gente te empuja. Tú empezaste con un camión, pum, la gente te va empujando a comprar otro, pum. Después por la agricultura, pum, Manolo a la agricultura, y Manolo siempre va a ir rodando en todo. Yo estaba por ahí militando en todas las cosas. ¿Cuántos camiones También he dedicado mucho tiempo a estar en las asociaciones. De cuenta que yo he estado militando siempre en los follones, siempre, ¿no? Sí, yo sé que he estado en asociaciones de vecinos, estaba presentado en las listas para aconsejar, que ha estado siempre involucrado en colectivos y en asociaciones, ¿no? Pero todo parece de estar entre metidillos, ¿será, no? De no sé cómo era. De novelero. Mi madre decía, que entre metidos, hermano. Sí, claro, siempre he metido. Ahora mismo, ¿cuántos camiones tiene ya, no? ¿Eh? ¿Cuántos camiones tiene ya? Tengo 4. No se puede cobrar ya porque la edad y dejando a los chicos más o menos preparados, ¿sabes? Sí, pero la empresa va bien. Sí. Vamos bien. Hombre, que se va bien. Empezar con un furgón y tener 4 camiones. Y más bien un poquito a las propiedades que ya hay, ¿no? Valen más que los camiones. Sí, no. Eso sí. No, y por lo menos para tener una vejez tranquila. Ya está ya garantizado. Por lo menos tener una vejez y el porvenir de los chicos, ¿no? Porque ahí están los chicos, ya no sé la hembra, pero los 2 chicos los tienes aquí empleados. La hembra está en la cooperativa San Rafael ahí trabajando en la oficina. Porque tú estás metido en la cooperativa. Estuve los tiempos que estuve en los cultivos de tomate, estuve ahí. En de que llegué me atraparon para secretario de la cooperativa, nada más que saltaba dentro a socios y ya está Manuel ya metido ya en... Porque claro, en que estás en este mundo de estar todo el día lidiando con la gente, siempre enseguida te atrapan. ¿Pero ya dejaste la agricultura? Sí. Yo para mí que seguía con la agricultura. La agricultura la dejaste. Todavía me queda la heredad de Wilmer, todavía me queda cosas. Porque los 2 chicos los tienes trabajando contigo. Sí, está aquí. Diego está estudiando magisterio, ahora está haciendo las oposiciones, y Manolo está aquí ya trabajando aquí. Manolo, que es el del camión. El que está en el camión. El del trompo. El del trompo es Manolo. Y Diego Diego, van a la que están todos los camiones. Y Diego es el que está aquí. El que está aquí en la oficina, sí. Por las mañanas y por la tarde estudia. Después de magisterio, pues estuvo el tiempo estuvo estudiando magisterio, hizo magisterio. Manolo también hizo el bachiller superior, que hizo... Todos hicieron el bachiller superior. Sí, que pude conseguirlo, ¿no? Que estudiaron un poco, porque ahí, en meterte en los tiempos de cuando los chicos míos, era el tiempo de la juventud, del cambio ese de jóvenes. Y te das cuenta que jalar por ellos sin problemas ninguno. Sí. Casi bueno, ¿no? No todo el mundo puede decir lo mismo, ¿eh? Sí. Naciste aquí llevado, pero después, por los años 50 dice que fuiste para Huime. En el año 50 fuimos a Huime. ¿Y el por qué fuiste a Huime? Porque aquí... Ya no había nada que plantado, ya no había trabajo. Antes mi padre estaba de pastor con Doña Agustina, no sé qué problemas hubieron, que vino otro pastor, quitaron otro pastor. Entonces, que no había. Fuimos a una vivienda, unas chocitas que dejaron mi padre abajo, llegando a la Marcenia, aquella abajo, donde aquello que tiene los Sánchez abajo hoy, una casa de sillares, y allí fuimos allí un par de meses ahí, hasta que pudimos conseguir a Huime, una casita chiquitita, de quino para descanse. Acá donde está aquello, donde estaban los Manolín, por allí había unas cositas de quino, y ahí vimos unas arcas chicos metidos ahí dentro, y en una habitación de 4x4, 4x5, tenía aquello muy chiquitito,
allí donde conseguí un poquito más grande después, unas aprendes atrás a la fábrica de Francisco Olivares, fuimos atrás. Y de Y allí, ya después ya de allí vinimos aquí a la Monte de San Francisco. A vivir ahí, le decimos eso ahí el barrio chino, cuando es, unas casetas de madera y techos de planchas, era unas planchas, tenía techo. Venimos a vivir ahí. Y después de ahí a Lomo Mireles, con don Bruno. Allí donde estaba ahí la entrada, donde estaba la entrada para la Cabrera, de la Sí, Goleta. sí. Allí para atrás había unas casas, hay unas casetas allí, Ajá. también de madera y esas cosas era que allí. pues vamos a hacer un pequeño alto, Manolo, y Sí. seguimos hablando un poquito después. Sí, venga. Vamos a hacer, como decimos, este pequeñito alto para oír un tema musical y continuamos hablando con Manuel Guedes López, pues, de nuestro municipio. Después de oír este tema musical, vamos a seguir hablando con Manuel Guedes López, más conocido por Manuel el Pastor. Decíamos que íbamos llegando ya a Los Mireles. ¿Y toda esa zona qué era antes, Manuel? Todo cultivo de tomatero y para ganado nada más. Ahí no había nada. Sino cultivo de tomatero. Cultivo de tomatero. Tomate. Y todo, y choza ahí para vivir ahí. Pero, el Lomo Mireles que de la Goleta para arriba. Sí. De la Goleta para El arriba. Lomo Mireles, el lomo ahí le dicen el Lomo Mireles. Donde está el pozo medio de arriba. Donde está la Goleta, Sí. hacia el norte, Eso. eso por para arriba era Lomo Mireles. Sí, donde también hay unos embenaderos ahí que está todo roto, toda esa... Del enviadero para acá, y ese lomo ahí, el Lomo Mireles. Nosotros estuvimos viviendo ahí, que eso lo llevaba don Bruno en esos años. Y mi padre pastor allí con don Bruno. Y la parte de abajo, por donde tiene Juan, tu hermano Juan, la agricultura, o el pozo de Juan por la parte de abajo, eso no es Lomo Los Mireles. Es decir, de donde están las flores para atrás. Las flores, Sí. eso era pileta. Ah, todo eso era Pileta, ¿sabes? amigo.
que estaban las chozuelas aquí, el pozo de las chozuelas, y después ya eran piletas. Y el Lomo Mireles, esta zona aquí arriba. Esta zona aquí, en la parte norte, esta parte por aquí para allá, y de la fábrica lo que para arriba, de Barranquito para arriba, eso ahí decían Lomo Mireles. ¿Y ahí también venías a vender pescado? No. Claro, más tarde, pero ya vende pescado vine yo, vende ya... Después del cuartel. Ya después del cuartel, ya. Pero arriba estábamos solo de gorgojo, ahí, con pocos años. Y te das cuenta que fue todavía, arriba estábamos, en el año 54, estábamos nosotros ahí en el Lomo Mireles. Ya para aquí volvimos otra vez, para donde nací yo mismo, para esa casa ahí, lo volvimos bajo por el año 55. Ya los incorporamos aquí ya. Entonces que era un nuevo gorgojillo. Gorgojo, hombre, gorgojo. Negro, Juan y yo éramos negros, que cambiamos de color. Ahí cuando fuimos al cuartero algo, Del sol. qué sé yo, lo que estábamos negros, nosotros éramos negros. Negro del sol. Negro, como dice. Éramos cuando éramos así, menillos, gorgojillos. Del más que me acuerdo yo de mi acompañante, que siempre era Juan. Porque Juan, que viene detrás de ti. Detrás de mí, y siempre hacíamos más pandillas. Las gamberras y todo hacíamos, Y por encima Juan de era ti, jefe. por encima de ti estaba Pato. Fermín. Ah, Fermín. Fermín también juntaba Diego mucho y también Pancho. conmigo, sí. Fermín también hacía también mucha marra también en las pandillas. ¿Y siempre con tu padre detrás del viejo? Estábamos con el viejo, pero a medida que empecemos ya a ir, pues ya después yo empecé a trabajar con Doña Pino. Enseguida, nosotros, es que yo, con 10 años, ya estaba trabajando con Doña Pino en los cultivos de tomateros, arrancando hierba y esas cosas. Ya estaba ya, después de pastor con mi padre, con Doña Pino, pero pago con de pastor. Nosotros pues muy jóvenes a trabajar. Date cuenta que yo te hablaba antes de la escuela, de ir a la escuela por la noche, y con el día estamos trabajando. ¿Y era Date eso? cuenta que eso era, que nosotros aquí, cuando algunas veces que hablábamos con gente de Agüín, pero nosotros se siempre aquí la gente de la costa. Cuando Fabián, te estoy hablando antes del bachiller, nosotros trabajando con el día y con la noche a estudiar y a examinarlo juntos con la gente de Agüín del Colegio de los Hermanos, que ahora es el Colegio No, Nuestra Señora del Rosario se llama. Sí, ahora. Bueno, pues el Colegio de los Hermanos daban clases ahí de alumnos para bachillerato y iban para allá, los examinaban juntos allá en el Pérez Gardó, nosotros aquí, la gente de la costa y la gente y los de Agüín. Trabajar de sol a sol. Trabajando siempre. No había reloj. Y siempre fijo ahí pegado, fijo dando montaña. Pero eso eran los años atrás. ¿Y tu padre también salía con el ganado por ahí, por esos mundos de Dios, como hace por ejemplo tu hermano Fermín, que coge el ganado y se tira días y días por esos mundos de Dios? ¿Tu padre también lo hacía? Más tarde, después de mi padre, de cuando Doña Pino vendió esta finca al Cabildo y fue vendiendo, ya mi padre se quedó sin ganado. Entonces ya mi padre compró una puñetita de animales y se fue por la cuenta de él. Después sí estaba por los corralillos, por pajonales, por ahí, tirado por ahí. ¿Ustedes no? No, ya después ya nosotros no, pues después seguimos ya unos a vender pescado como estábamos hablando, otra cosa, y fuimos ya repartiéndonos ya al trabajo ya cada uno, porque antes, desde que uno se casaba ya tenías que salir huyendo, ya tenías que ir buscándote la vida. No es como hoy. No es como hoy que se te cae los chicos contigo y viene. Antes, que yo no sé cómo era el sistema, pero que había que marcharse, había que casarse, y había que ir a buscar. Y antes de casarnos, trabajar y las perritas para mamá, eso era sagrado. Mi madre lo comía a nosotros, ya hasta incluso puede casar. Mi madre era una buena madre para alinearlos, ¿no? ¿Y cómo se hace una madre que tiene 10 hijos y el marido 11 y ella 12 a la hora de ponerle el almuerzo? ¿Cómo se hacía? Mi madre trabajaba mucho, ¿viste? Mi madre iba en el tiempo de los turnos a coger turnos al Barafonso, a coger turnos a la pasadilla y traer una cesta cuesta para vender, para eso, para darle comer a tantos chicos. Y que comíamos mucho. si quieres te cuento una anécdota que, bueno, se está diciendo y se está hablando, ¿no? Nosotros plantamos el cultivo de tomateros nuestro, que también plantamos cultivos de tomateros, y que todo el mundo, todos los agricultores, con tomates en la macé, cantidad de tomates, y que coño, y que los tomates de los de Dieguito no van a la macé. ¿Y qué pasa? Que los comíamos todos, Pepe. Los comíamos los tomates del cultivo nuestro y llevamos ya, pero muy tarde llevamos tomates de la macé, comíamos mucho. Claro que éramos muchos, ¿eh? Así que te digo cosas que cuando ponían una perola, en el centro de la mesa de gofio, ahí no se oía más que eso, el traqueteo de la cuchara. Te cuento de Agüín, cuando fuimos a vivir a la casa de Quino,
había un acarrodero muy grande allí, muy grande, y daba una cantidad de acarrobas enorme. Y mi madre las cogía y las llevaban saco cuando estaban secas y las entongaba, pero entongadas entongadas allí. Y después íbamos dándonos acarrobas allí, papá ir comiendo acarrobas después allí. ¿Está ahí comiendo acarrobas? Para ir comiendo acarrobas. Pero te digo, así es como era antes. Y me acuerdo, y mira que era chico, pero que me acuerdo, que muchas cosas de chico. Y cuando tú le dices a tu hijo Diego, a tu hijo Manuel, el tema es, ¿qué te dice? ¿Eso es mentira? No, parece que eso mentira, yo no lo dice, pero que lo más que dice que ha sorprendido es cuando le decimos los temas de la cantera, y si cómo lo hacía, cómo se lo decía, eso salía solo, eso no veía que quien te hacía que cogieran una calabaza de agua y la agujeraran, le ponían un clinque dentro con aceite, y después la amarraban con una velca para allá y otro para acá, para meterle miedo a las mujeres, a la gente, para hacerlas correr. ¿Quién coño decían de esas cosas? La naturaleza se hago, yo no sé. Pero el viejo se enteraba. El viejo se enteraba, Y cogía el palo. No, teníamos que dar algunos días, a veces 2 o 3 días sin ir a mi casa. Cuando hacíamos cosas fuertes no podíamos ofrecer. La vía no, por la vía lo daba surria y ahí no pasaba más nada. Cuero y no duele. Pero a la vía sí le teníamos miedo. Y cuero, A la vía sí. El más cuero que lo llevó mi madre fue Juan y yo. Eso lo llevamos bastante surria. Pero también porque no éramos buenos. También éramos los jefes también. Porque si eran los jefes de la guardería, algo tenía que alcanzar. ¿No? Porque o te la ibas a comer seca. Eso era cuero seguro. Pero después ya fue las cosas cambiando, fue el pueblo de aquí, empezando el pueblo, y ya empieza ya a formarte y ya cambiando. Eso te iba a preguntar. Deja los lomos Mireles, te vienes otra vez aquí debajo. Aquí. ¿Y cómo empieza a crecer el Cruz Serenal? ¿Cómo empiezan a hacer el Cruz Serenal? Pues el Cruz Serenal empieza a crecer muy fácil. Llega aquí Don Ángel, empieza ya con la iglesia pequeñita primero ella, empieza a construir la otra iglesia. Hay sobre ya los años 60, creo que se empezó a construir la iglesia que tenemos. La otra iglesia pequeñita, creo que fuera por el año 51. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba? Dentro de esa iglesia había otra ermita. Una ermita pequeñita, okay. sí. Yeah. Esa ermita que... Una ermita, Manolo, que seguramente ya por aquellos años, los años que estaba esa ermita, ya se decía misa. Sí, que se decía misa allí. Sí, se decía misa. ¿Estuvo mucho tiempo después? Sí, estuvo un par de años. Sí, estuvo unos años allí diciéndose misa allí en la ermita aquella. Sí, estuvo un par de años. Pues después inclusive la otra iglesia haciéndose y todavía se decía misa adentro de la ermita. Ya techándose la iglesia, que estuvo muchos años para techarse eso. Yo no me puedo acordar exacto, pero creo que se empezó ahí sobre los años 61, 62 y por ahí se empezó la iglesia nueva esta que tenemos. Y después o un poquito antes, o por ahí, pero por ahí muy en los años 60 ya. Sí. Y después la gente fue viniendo, ¿no? Sí, a hacer la iglesia. No, me refiero ahí comprando. Ahí sí, comprando. Fueron comprando solares, la gente fue viniendo a comprar solares y se empezó el pueblo ahí, calles nada más sin tierra ninguna. Date cuenta que después, desde esos años hasta el año 68, que se vino a hacer ya aquí, a poner el agua por la calle, y el agua al pilar ahí mismo, al ladito, ahí en el Camino Conde, se puso un pilar en el año 68, que le pusimos los propios vecinos. Yo estaba incluso en esa asociación. Yo empecé de muy joven en la transmisión esa de andar haciendo con los vecinos, ¿no? Y hicimos una comisión de vecinos aquí y pusimos el agua por las calles. Y después se le iba cobrando a cada vecino la cometida para cubrir, para hacer los gastos. Y se puso aquel pilar ahí. Y después más tarde ya se fue ya al ayuntamiento poniendo la tubería, pero ya más tarde. Tuvimos muchos años aquí con miseria aquí de agua y falta de luz y de todo. Bueno, en lo que era cercado y se fue haciendo poco a poco. A poco, sí. Yo recuerdo que el primer barrio que se hizo fue el de la carretera abajo, lo que era de Doña Pino. Empezó esto aquí, no, lo primero de todo que se empezó a fabricar fue esta parte norte. Esto aquí, mi hermano yo mismo ahí, fabricó uno de los primeros. Después ya enseguida se empezó lo de Doña Pino, sí, la parte sur. Sí, que estaban los Munguía, los hermanos Munguía, que vendía a los solares. Pero eso fue más tarde. Sí, primero pegó Doña Pino a venderlo directamente a ella. Sí, y después se empezó ya, Antonio Munguía mismo compró, antes de vender a Doña Pino, que Antonio Munguía compró en lo de Calderí.
Exacto. De Antonio Buquía, donde está aquello hoy Sí, las casas de ellos, en la Venta de los Toscuelos y aquella allí. Sí, aquello era de Calderín, y compraron los Calderín, y después empezó Doña Pino por el otro lado y empezó ahí, y se empezó a comprar. Y poco a poco, Poco a año poco, a año, y mira cómo está esto ya. Y mira Pero cómo empezamos a subir, empezó esto a subir. Ya en los años que se empezó la iglesia, también se empezó después el segundo colegio. Estaba primero el Colegio Nacional, donde estuvo allí el tanatorio. Sí, donde sí, el tanatorio. Allí después se hizo el otro colegio para separar los niños de las niñas. Se hizo el segundo colegio. Creo que fue por ahí por el año 62, que vino don José Serpa a dar la primera clase que dio en aquel colegio de los varones, que era el hermano Antonio, Paco Peña, Manolo Peña, toda esa camarilla, fueron ya al colegio de don José Serpa, al colegio ya segundo abajo ya. De separado, que después estaban las niñas arriba en el otro colegio y los niños en el otro colegio de abajo. Y de ver esto como un cercado, a verlo hoy, 60 años después, ¿Cómo está esto? Sí. ¿Cómo? Después empecemos a trabajar aquí en el Crucinaga. Sabes tú que se trabajó para seguir siempre consiguiendo más cosas, ¿no? Después ya empezó Boday, ya los Floríos, el de Sarcay, la hermana, a buscarme, como ya uno estaba ya reuniendo siempre para ahí, vinieron, me invitaron para hacer una sesión de vecinos. Entonces peguemos a caminar. Yo fui, le avisé al vivo Manolo, a fotógrafo. Pues ahí escribí, Manolo, estábamos estudiando y escribía muy bien. Y como escribía bien, nos fuimos a buscar para presidente de la asociación de vecinos. No pudimos hacer una asociación de vecinos, sino una asociación cultural. Y ahí empecemos, Mari Florío, Llano, Manolo, después se incorporó Pedro Peñate, las hijas de Femito Pérez aquí. Entonces fueron la gente los primeros fundadores aquí de arrancar con el pueblo, de las asociaciones. De siempre para ir a buscar la carne, para ir a pedir cosas, para ir a estar por ahí siempre. Y peguemos un tiempito ahí dando talla ahí con la asociación cultural. Traíamos libros de allá de San Francisco, de la Plaza San Francisco, nos daban unos libros para repartirle a la gente por ahí. Le dimos patas desde para atrás, estuvimos nosotros dando mucha caña aquí. Después arrancó la Asociación de Vecinos de Casa Pastores. Después saltó la Pardilla, Aureliano. Ya esto fue creciendo, después se incorporó aquí don José Suárez, un cura del Castillo. Ese fue quien nos dio fuerte, quien nos daba fuerza. Porque no sabíamos para dónde íbamos, no sabíamos nada, sí, algo tenía, pero después don José los encaminó un poquito. Ya se empezaron a hacer a reuniones en distintas asociaciones. Una vez íbamos a casa allá a la Pardilla, otra vez después más tarde íbamos allá a Cruz de Piedra, después ya íbamos a Mogán, a Maspalomas. Teníamos una federación de asociaciones ilegales. No podíamos, pues estoy hablando de los años. Sí, sí, ya desde el 70 para adelante. Ya esto ya se fue, ya en un par de años se dispararon las cosas. Bueno, siempre más cosas ya. Ya esto de las asociaciones empezaron ahí por el 72, 73, por ahí empecemos ya un poco ahí. Porque el día que se murió Franco para descanse, estábamos reunidos en Casa Pastores y se soltaron unos presos de la calle del Salto del Negro, y estaban por ahí todas las policías dando vueltas buscándolo, y nosotros dimos pata en Casa Pastores porque estábamos ilegales y estábamos reunidos ahí. Fíjate que te hablo del año 75, estábamos ya militando, haciendo ya. Y después más tarde empezamos a hablar las cosas de ir al ayuntamiento. Fue ya más tarde ya. Cuando después se incorporó a Güime, y cuando fundimos Lucas Guerrero, fundimos en el Crucinaga. Con la gente de la Asociación de Vecinos de Crucinaga, los reuníamos allí, teníamos la sede, en aquello hablamos antes, donde estaba su operatorio, teníamos la asociación allí, y allí desde allí empecemos a caminar. Pues Manolo, ¿sí? Muchas gracias por esta pequeña y gran entrevista, por conocer un poco más el cruce de Arinaga. Tenemos que dejarlo aquí porque el tiempo se nos eche encima y nada, que siga disfrutando y que siga pues todo el tiempo que te quede pues siendo Manuel Guedes. Porque hay uno solo. Hay uno solo. Venga, gracias. Venga. Gracias a ustedes. Con esta palabra de don Manuel Guedes López finalizamos el programa de hoy. Nosotros les emplazamos para el próximo día, que será otra persona. Mientras, sean felices. Que pasen una feliz semana. Con una persona como la que está al frente de la corporación y el entusiasmo que existe entre todos ellos. Que es el barranco de Guayadeque, ¿no? Más bonito que el casco Agüimes Pueblo y que el casco de Ingenio Pueblo, ¿no? Pueblo, digamos, cuando voy a Arinaga, es que ya no tengo punto de referencia en Arinaga, tengo que preguntar. Y eso,
qué casa era la que estaba allí, que de poquitas casas que había en Arinaga, ahora y nos digamos el cruce Arinaga, es decir, que el municipio de Agüimes ha crecido una barbaridad, sobre todo Arinaga es que no lo conoce nadie. Ser pintor por mi tenacidad, por mi voluntad, pero mi padre difería mucho de mi deseo de ser pintor. ¿No? Siempre me decía que esto eran mayangadas, que había cosas más importantes, que estudiara, que un pintor. Pues prácticamente antes la idea del pintor estaba muy conexionada, muy relacionada con una vida de bohemio, de gente que no le gustaba mucho trabajar. Ay, cuánta amargura y dolor cuando el sol se va ocultando una plegaria y se muere lentamente. brota de mi alma, Y cruza un alma doliente me confieso. y en el atardecer llegó la penitente, llegó y su alma arrepentida voló muy lejos de esta vida, se fue en chiqueja tímidamente y en una noche callada se oye un canto de dolor, un alma triste y perdonada, toda